Hola, Dios les bendiga, como siempre, con mucho cariño, les saluda desde acá su profesora Ingrid Peroso. En esta oportunidad les voy a hablar o les voy a compartir acerca de un tema que es muy conocido por cada uno de ustedes, y eso es acerca de la planificación docente. Yo sé que ustedes son unos expertos en la materia, pero me gustaría resaltar o detallar algunos asuntos muy particulares de la planificación docente, ¿sí? Traerlos acá, recordarlos y compartirlos con ustedes, porque siempre es bueno recordar ciertos asuntos importantes. ¿Qué les parece? Así que esta clase va a estar destinada a refrescar esos conocimientos en relación a la planificación docente como tal. Además, recuerda que este tema en particular será como una antesala para desarrollar cada uno de los temas que tenemos previstos o dispuestos en nuestro módulo número 5. Bien, una de las primeras cosas que quisiera compartir con ustedes en relación a la planificación docente es acerca de las estrategias de esa planificación. Las estrategias de la planificación docente nos ayudan muchísimo, pero nos ayudan a qué? Nos ayudan a organizar y nos ayudan a gestionar mejor el tiempo. El tiempo es vital en la planificación. Una de las razones por las cuales planificamos es para ajustar en primera instancia un contenido, alcanzar unos objetivos con un tiempo establecido, ¿sí? No tenemos todo un día, no. Cada etapa, cada clase que va sumando al desarrollo de un tema, ¿sí? De una unidad curricular en pleno, ella lleva o va soportada ¿en qué? En el factor tiempo, ¿sí? Entonces yo debo destinar en esa planificación un tiempo específico para ir abordando y avanzando en cada parte de los temas que conforman esa unidad curricular, por ejemplo. Así que es muy importante esto de las estrategias de planificación docente, porque nos ayudan a organizar y gestionar mejor el tiempo. Las estrategias de la planificación docente también pudiéramos decir que son indicadores, ¿sí? Indicadores. En primer lugar, las estrategias de planificación docentes pueden ser indicadores o son indicadores de la calidad educativa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje aumenta cuando una buena planificación docente existe, ¿sí? Tener una previsión de todo lo que va a pasar en el aula ayuda a que las cosas salgan como salgan bien. ¿Por qué? Porque tu planificación del tema que llevas a esa clase debe ser intencionada. Es intencional la planificación que tú estás llevando en ese momento, ¿sí? No es que en el momento digo voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, me estructuro y bueno, eso es lo que voy a trabajar en ese momento con los alumnos. No funciona así. Bien, si queremos tener un impacto, de verdad un impacto en la vida de los estudiantes a través de esa clase, pues debemos planificar. Y eso va a ser un indicador de la calidad educativa que nosotros estemos trabajando o proyectando a nuestros estudiantes. Otro indicador de lo que es la planificación docente es la motivación y participación activa de los estudiantes. Hacer una planificación docente que pueda diseñar los espacios ¿para qué? Para la participación de los estudiantes. O sea, no es como muy positivo que solo el profesor sea el que esté hablando, el que esté proyectando, el que sea el que investiga. Eso es bueno, claro que sí, pero debemos impulsar, debemos motivar la participación del estudiante, motivarlo a que investigue, motivarlo a que lea, motivarlo a que participe en la clase como tal. Y así ellos
al investigar y al involucrarse con el tema de una manera profunda, ellos van a estar motivados en pleno. ¿Para qué? Para participar. Muy bien. Otro asunto importante que nos lleva a visualizar esto como indicador es que mejora la comunicación, por supuesto el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Esta mejora es en torno a los estudiantes, pero también en torno a los docentes. Fíjense, hay unidades curriculares que se entrelazan o son en común con otras unidades curriculares. Cuando yo planifico, cuando yo con anticipación realizo, visualizo cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar, entonces yo puedo engranarme con otro docente que esté alineado o que sea como esa segunda parte, por ejemplo, en lo que es el contexto del aprendizaje. Entonces, sucede, por ejemplo, con el área de contabilidad. La unidad curricular de contabilidad, por lo general, los jóvenes ven contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, contabilidad de costo. Entonces, va como una secuencia lógica. Es decir, que estos profesionales, que estos docentes, que estos profesores tienen que trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque el objetivo de contabilidad 1 alcanzado va a impactar en lo que va a recibir el docente de contabilidad 2. Entonces, engranarse y enlazarse con ese otro docente va a permitir trabajar en equipo y que la enseñanza o el aprendizaje sea más significativo para los estudiantes y, por supuesto, para los docentes. Por supuesto, una vez más, les quiero compartir que la planificación aporta, ayuda, mejora a la gestión de los recursos y del tiempo, ¿sí? Igual que ocurre en nuestras tareas diarias, ¿sí? La gestión del tiempo. Si usted planifica, usted va a trabajar de una manera bien organizada que le va a permitir a usted alcanzar los objetivos de una forma rápida y trabajándolos de una forma muy, pero muy clara. ¿Por qué? Porque desde el principio usted ha compartido con sus estudiantes qué es lo que quiere alcanzar. Esto también, otro indicador importante es en relación al seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el docente sabe, si usted y yo como docente sabemos lo que va a ocurrir en cada momento, tenemos los parámetros para controlar la evaluación. Tenemos los parámetros, ¿ok? Y por supuesto debe existir, o también es un indicador de la coherencia con el proyecto educativo, da coherencia a los objetivos a largo plazo, ¿ok? Yo no me puedo centrar solamente en alcanzar los objetivos de mi unidad curricular y bueno, y ya. No, señor. Existe un objetivo macro, existen objetivos macro que van alineados a lo que sería el perfil, por ejemplo, del egresado. ¿Cómo aporta tu unidad curricular? ¿Cómo alcanzando los objetivos de tu unidad curricular impactan o aportan a ese perfil del egresado? ¿Qué sería como el objetivo a largo plazo? Ya cuando, por ejemplo, el joven egrese de técnico superior, de licenciado, ¿sí me explico? ¿Cuáles eran esos objetivos? ¿Ok? Bien, seguimos avanzando. Y no está de más definir, ¿ok? ¿Qué es esto de planificación docente? Estoy segura que cada uno de ustedes sabe lo que es, pero déjenme o permítanme compartirles por acá y dejarles en esta clase, ¿ok? Esa definición en particular de planificación docente. Podemos decir que la planificación docente es un proceso de organización de nuestra ¿qué? Práctica educativa. Un proceso de organización de nuestra práctica educativa en la cual elegimos las competencias, los saberes, las opciones metodológicas, qué estrategias educativas, elegimos cuáles son los textos con los que vamos a estar trabajando con los jóvenes, cuáles son los materiales y por supuesto qué evaluaciones vamos a realizar. Eso es planificación docente. Esto de planificación dijimos al principio que es un proceso, entonces quiere decir que tiene un orden, ¿verdad? Tiene un orden que
nosotros estamos siguiendo. Yo sé que cada uno de ustedes lo trabaja así. ¿Cuál sería ese orden? Bueno, en primer lugar identificamos, luego programamos, ejecutamos y por supuesto evaluamos. Bien, ahora vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos. Identificar qué, ¿sí? Bueno, aquí nos referimos a identificar el contexto del aula, el tiempo y formular los objetivos didácticos que se van a llevar a cabo en el aula. Eso lo tenemos que identificar. Segundo, dice que vamos a programar. Aquí vamos a programar y plasmar de manera que organizada lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar, dónde lo vamos a realizar y los materiales necesarios. Siempre intentando esa programación, que esa programación esté adaptada al contexto del aula. ¿Ok? En tercer lugar, vamos a ejecutar. Bueno, ya la planificamos, ya tenemos el diseño de todo, ya tenemos todo listo, ya estamos enfocados en el contexto, qué es lo que vamos a llevar, dónde lo vamos a hacer, todo. Bueno, entonces, ¿ejecutamos en dónde? Bueno, al llegar al aula o en el lugar donde esté dispuesto a desarrollar esa clase, seguimos la planificación que se ha preparado. Seguimos la planificación. Sin perder el foco o el objetivo del alumno, o sea, en el alumno, porque no está enfocado en el alumno. La planificación es intencionada, ¿sí? Entonces no podemos perder como el enfoque, ¿bien? Entre una de las cosas que es que la planificación representa en la parte de la ejecución, pudiéramos decir también, incluir acá que es flexible, ¿sí? Hay cosas que pueden suceder en el momento que nos lleve a tener que flexibilizar un poco la planificación que estamos trabajando, ¿sí? Por el bien de lo que se representaría el alcance de los objetivos. Finalmente, evaluamos. ¿A quién evaluamos? A los alumnos, evaluamos la práctica docente, o sea, cómo se llevó a cabo todo, si se ha conseguido llevar a los alumnos al punto de aprendizaje que se había planificado, evaluar cómo ha estado el docente en el papel del aula como guía de esa clase, ¿sí me explico? Entonces aquí evaluamos todo el contexto, evaluamos a los alumnos y nos evaluamos también esa actuación que tuvimos nosotros en ese desarrollo. Bien, continuamos. Características de una buena planificación docente. Bien, hay unos asuntos bien interesantes que resaltar para identificar si mi planificación docente es una planificación que se adapta y que es excelente. No solo es buena, es excelente. Bien, y yo les quisiera compartir algunas de esas características. En primer lugar, profes, maestros, debe ser coherente, ¿sí? El tiempo, los objetivos, las actividades y evaluaciones deben estar alineados para ayudar al alumno a conseguir los objetivos marcados. Debe ser así. Eso debe tener una secuencia lógica para que el alumno no se pierda ni se distraiga y alcance con precisión los objetivos que se han planteado en esa planificación. En segundo lugar, debe ser flexible, que era lo que les comentaba hace unos minutitos. La planificación, una buena planificación debe ser flexible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es posible que en el momento del desarrollo de la planificación surja alguna eventualidad, quizás algún alumno pida algunas orientaciones o se enfoque en algún asunto en particular que no está dentro de la planificación, ¿sí? Y usted de manera muy rápida debe tomar eso y hacerlo parte del desarrollo de esa clase, ¿sí? Sin perder ¿qué? El hilo, el foco de lo que usted ya tiene planificado, incorporarlo. Entonces, la planificación se debe adaptar a las circunstancias, profes, a las características del alumno,
En el aula siempre intervienen múltiples factores, ¿verdad? No siempre las cosas salen tal cual nosotros lo planeamos, ¿sí? Entonces debemos estar atentos y alertas y que eso no nos frustre, ¿sí? Que, oye, las cosas no salieron como las teníamos preparadas porque es que hicieron una intervención de esta manera y no estaba preparado para eso. Entonces, no, señor, debemos estar atentos, atentos. Y todo lo que surja en el momento durante el desarrollo de esa clase, lo puedas tomar a favor para sumar a la construcción de ese conocimiento. Otro asunto es que la planificación docente debe ser abierta. Y esto tiene mucho que ver con la parte de la flexibilidad. Porque, por ejemplo, si surge un interés, que era lo que más o menos le comentaba, de parte de un alumno que no está previsto por el docente, hay que ser capaz de dar respuesta a ello. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la atención y el estudiante se va a motivar aún más a estar atento a la clase. Otra característica debe ser continua y progresiva. Por ejemplo, hay objetivos a corto plazo, hay objetivos a largo plazo, ¿sí? Así que nosotros debemos estar muy pendientes y claros con cuáles son esos objetivos a corto plazo que quiero alcanzar con mis alumnos y qué es al final lo que quiero a largo plazo alcanzar con ellos o que ellos desarrollen al cierre ya de toda la unidad curricular. ¿Sí me explico? Así que hay que tener cuidadito con eso. ¿Okay? Y por último, debe ser, otra característica es que debe ser equilibrada y contextualizada. Fíjense, hay que tener en cuenta la diversidad. ¿Sí? La planificación de cada curso puede parecerse entre ellas, pero quizás dos cursos del mismo año sean distintas. ¿Y de qué va a depender eso? Fíjense, no sé si ustedes recuerdan, y espero que sí, cuando conversábamos acerca de ese canal especial por el cual nuestros estudiantes reciben el conocimiento, ¿sí? Hablábamos un poco de los estilos y tipos de aprendizaje. Esto influye mucho en esta parte. Entonces debemos de ser equilibrados, debemos tratar de realizar o de variar los tipos de ejercicios, de evaluaciones que se realizan, ¿sí? Al momento de trabajar en nuestras clases para alcanzar al todo el grupo de nuestros estudiantes sin ningún problema. Recuerde que cada uno es diferente y cada uno tiene un canal distinto de recibir el aprendizaje. Muy bien. Quisiera cerrar esta parte de la planificación hablando un poco acerca de esas preguntas que deben estar incluidas cuando nosotros realizamos nuestra planificación docente. Y para que sea un poco más vivida, ¿sí? Vamos a realizarla a través de un ejemplo. Acá tenemos algunas preguntas que son importantísimas que nosotros como docentes debemos realizarnos al momento de realizar esa planificación. Por ejemplo, ¿cómo quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Qué estrategias voy a utilizar? ¿Qué competencias quiero trabajar? ¿Qué actividades voy a realizar? ¿Sí? ¿Y qué recursos necesito? Son preguntas que debemos realizar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Y vamos a imaginarnos por un momento que el tema o la asignatura es acerca de talento humano, ¿ok? Y que tenemos unas 4 semanas para trabajar esa unidad curricular y que esto es parte de la preparación de un técnico superior en administración del talento humano. ¿Okay? Entonces, si yo quiero darle respuesta a la pregunta que indica cómo quiero que mis estudiantes aprendan, entonces yo pudiera decir, por ejemplo, en este contexto de ejemplo que estamos trabajando, yo pudiera decir que quiero que mis estudiantes aprendan de manera activa y participativa, simulando procesos reales de selección, por ejemplo. Busco que desarrollen habilidades prácticas en la elaboración de perfiles de puestos, la selección de candidatos y deseo que comprendan la importancia de la selección de personal para el éxito de la organización. Eso es lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan en mi unidad curricular, por ejemplo.
¿Ves? ¿Lo visualiza? ¿A qué otra pregunta le podemos dar respuesta? Una vez que defino qué quiero que aprendan mis estudiantes, entonces ahora pienso en qué estrategias quiero aplicar. Por ejemplo, una de las estrategias que pudiera aplicar es el aprendizaje basado en casos, puedo aplicar roleplays o puedo realizar exposiciones en grupo. Seguimos avanzando con las preguntas que nos hemos planteado y decimos, bueno, ¿y ahora qué competencias quiero trabajar en ellos? Bueno, pudiéramos trabajar las competencias técnicas, competencias analíticas, competencias de comunicación, competencias de trabajo en equipo. Bien. Y finalmente avanzo a la siguiente pregunta y digo, bueno, ¿qué actividades puedo realizar y qué recursos necesito? ¿Ok? Entonces lo estructuro por semanas y digo que voy a trabajar en cada semana, cómo voy a introducir el tema, cómo voy a ir avanzando, qué voy a dar en cada semana, qué estrategia voy a aplicar en cada semana de las que ya me planteé realizar. Y por supuesto voy a identificar y a definir qué recursos voy a necesitar en la implementación o la ejecución de esa planificación. Si hay un material didáctico, si los casos son reales, voy a necesitar quizás computadora, un televisor, un proyector, sí, todo va a depender de esa parte, de los materiales según las estrategias que voy a aplicar. Y finalmente, ¿qué hacemos? Evaluamos, realizamos una evaluación del proceso en pleno para ver o para validar si hemos alcanzado o no los objetivos. Bien, entonces en este contexto es que se está llevando pues esta clase, como les decía, va a servir de antesala a lo que será el desarrollo de nuestro módulo número 5 del diplomado en docencia universitaria. Así que hasta aquí la clase de hoy. Espero que sea de gran beneficio y que aporte muchísimo a cada uno de ustedes. Espero sus comentarios a través del grupo. Así que bueno, quedamos entonces despedidos hasta ahora. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Fue un placer haber compartido esta clase.